Este relato que vamos a compartir hoy es de esos que te hacen detenerte y cuestionar lo que realmente significa la palabra familia. La protagonista, a quien llamaremos Adriana, se despertó el 26 de diciembre con una sensación de vacío glacial en el pecho, una frialdad que había reemplazado el dolor agudo de la humillación de la noche anterior. No eran lágrimas lo que la consumía, era una rabia gélida y concentrada. La imagen de su hija, Camila, de 5 años, con un vestidito rosa impecable, sentada junto a pilas de regalos de marca de sus primos, mientras su propia abuela la trataba como invisible, finalmente había roto algo dentro de ella. Sin embargo, esta ruptura no la debilitó, sino que la transformó en acero puro, lista para la lucha que vendría. La desilusión era una manta pesada, pero debajo de ella había nacido una determinación implacable. Ella sabía exactamente lo que tenía que hacer. Lo primero que hizo Adriana, después de preparar panqueques en forma de estrella para Camila, un intento consciente de mantener la normalidad, fue agarrar su computadora portátil. El correo electrónico ya estaba escrito mentalmente hacía meses, esperando el momento adecuado. Y sin duda, el momento había llegado. Envió el mensaje a la oficina del licenciado Martínez, el abogado de la abuela Elena, solicitando la activación inmediata de las instrucciones contenidas en el testamento. El gesto fue tranquilo. Su dedo apenas tembló al hacer clic en enviar, pero el impacto fue inmediato y explosivo. Su teléfono, que había estado en silencio durante toda la mañana de Navidad, comenzó a vibrar sin parar. 43 llamadas perdidas en menos de una hora, de números que apenas reconocía, todos de la familia. El caos externo contrastaba absurdamente con la fría serenidad de Adriana mientras observaba a Camila desayunar. La avalancha de mensajes de la familia era un espectáculo de pura histeria, pero no por remordimiento, era pánico. Mensajes como: «Adriana, llama ahora, ¿qué diablos hiciste?», de su madre, mezclados con el tono siempre condenatorio de su hermano, Roberto, siempre causando drama, «vas a arruinarlo todo», pintaban un cuadro claro. Su preocupación no eran los sentimientos de Camila, sino la interrupción de su zona de confort. Adriana, sin embargo, ni siquiera desbloqueó la pantalla para leer la mayoría. La indiferencia era su nueva armadura. Ella sabía que las palabras no tenían valor, ya que los actos de la noche anterior habían hablado más fuerte que cualquier súplica. La furia de ellos era el reconocimiento tardío de que ella finalmente había movido el piso, y esa certeza era, curiosamente, el primer atisbo de paz que sentía en años. La sensación de que ellos estaban desesperados mientras ella estaba en calma era un poder que nunca supo que poseía. Alrededor de las 11 de la mañana, el ruido de los mensajes fue reemplazado por el sonido insistente de alguien golpeando la puerta. Por el ojo mágico, Adriana vio lo que parecía ser una emboscada. Su madre, con el rostro rojo e hinchado por el llanto de rabia, y su padre, con la postura rígida de quien está a punto de regañar, pero con un miedo disfrazado en los ojos. No esperaron ser invitados. La madre empujó la puerta en el instante en que Adriana descorrió la cadena, invadiendo el pequeño espacio con su energía caótica. «Recibimos una llamada de Martínez, Adriana. ¿Qué pediste que activara en el testamento de tu abuela?». El tono no era de pregunta, sino de acusación y exigencia. El padre, con los brazos cruzados cerca de la entrada, intentaba parecer imponente, pero el sutil temblor en su mano traicionaba la fachada. Adriana sintió un escalofrío de fría satisfacción. El miedo de ellos era el precio de la humillación de su hija. La atmósfera en el pequeño apartamento de Adriana era electrizante, densa con la tensión de la mentira a punto de ser desenmascarada. La madre, visiblemente alterada, intentó desviar el foco preguntando por Camila, a lo que Adriana respondió con un sarcasmo cortante que dio en el blanco. «Ah, ¿ahora es tu nieta? Anoche dejaron claro que ella no contaba como parte de la familia. ¿Lo recuerdas?». La madre intentó justificarse, recurriendo al viejo argumento del año difícil, pero Adriana no le dio espacio. Ella replicó con detalles quirúrgicos: las vacaciones de Daniela en Cancún, el carro nuevo de Roberto, la remodelación de la cocina de sus padres. Era una lista precisa de lujos recientes que exponía la crueldad de la excusa de falta de dinero.
para un regalo de $20 para una niña. El silencio que siguió fue la admisión tácita de la culpa, pero el padre intentó cambiar el ángulo, atacando la actitud dramática de Adriana, lo que solo sirvió para avivar su furia fría. Fue en ese momento de estancamiento que Adriana decidió dar el primer golpe real. No se centró en la casa de playa inmediatamente. Fue directo al punto más doloroso, la hipocresía y la premeditación. Sé que fue planeado. Sé que la exclusión de Camila no fue un olvido, fue deliberada. La madre abrió los ojos, el pavor reemplazando a la rabia. No son solo la casa y el fondo educativo que acabo de activar, que por cierto, ahora pertenecen legalmente a mi hija. La abuela Elena era mucho más inteligente de lo que pensaban. Adriana hizo una pausa, saboreando el cambio de color en el rostro de su padre. Ella me dejó un USB con audios y todos los documentos legales sobre los préstamos que tomaron de ella en los últimos 10 años. Deuda total de $105,000. Y ahora, esa deuda es legalmente mía para cobrar. Todos los pagos que pensaron que no tenían que devolver, a partir de hoy, me son debidos, con intereses. El shock fue físico. El padre retrocedió, tropezando, la fachada de control desmoronándose completamente. La mención de las grabaciones y el valor exacto de la deuda hicieron que el aire se esfumara del ambiente. La madre de Adriana se sentó pesadamente en el sofá, pareciendo encogerse de repente, mientras el padre solo podía balbucear algo sobre que el dinero era un préstamo familiar que no debería ser cobrado. Fue Roberto quien reaccionó con la furia más predecible, pero cargada de miedo. Eso es chantaje. Usar el testamento de la abuela y esas grabaciones ridículas es ilegal. No puedes hacer eso. Intentó acercarse, pero Adriana lo detuvo con una mirada fría. Es perfectamente legal, Roberto. Tu madre, tu hermana y tu padre firmaron los pagarés. Y en este estado, grabar tus propias conversaciones no es ilegal. La abuela Elena se preparó para la crueldad de ustedes. Ella quería asegurarse de que, cuando llegara el momento, yo tuviera las herramientas, la prueba, de que nunca fui yo la dramática. La casa de playa está a nombre de Camila, y el abogado enviará la notificación de la deuda hoy. Tienen 90 días para empezar a pagar. La rabia de ellos era ahora un miedo puro y animal a perder su comodidad. Después de obligar a la familia a salir del apartamento bajo amenazas, frías y calculadoras de usar todas las pruebas, Adriana finalmente pudo sentarse sola en el silencio perturbador de la sala. Las luces del pequeño árbol de Navidad parpadearon en la oscuridad mientras conectaba el USB a su computadora portátil. Allí, en ese pequeño dispositivo, estaba la verdad desnuda y cruda, la confirmación de que su dolor no era imaginación. Comenzó a escuchar los archivos, y fue como si un bisturí estuviera diseccionando su alma. Voces que deberían ser de amor y apoyo, risas que eran sobre ella, planes para excluirla de eventos y, lo peor, la fría discusión del año anterior sobre la necesidad de no darle un regalo a Camila para que Adriana aprendiera su lugar. Con cada audio, el dolor se transformaba en una convicción pétrea. No estaba exagerando. Ellos realmente eran peores de lo que pensaba. La traición era profunda, un agujero negro de deshumanización. El archivo que devastó a Adriana por completo fue un audio de diciembre del año anterior, una grabación, casual, pero meticulosa, hecha por la abuela Elena en una reunión familiar a la que Adriana no pudo asistir. En él, la madre hablaba con claridad cristalina y sin ningún remordimiento en la voz, sobre la logística de no comprar absolutamente nada para Camila. Este año no vamos a comprar nada para Camila. Es hora de que Adriana entienda que no puede contar con nosotros para todo. Quizás así acepte su error. La risa de Roberto y la anuencia de Daniela eran audibles de fondo. No era una omisión. Era un acto calculado de crueldad psicológica, planeado para humillar a Adriana públicamente y enseñarle una lección sobre su lugar. Ese momento de claridad fue liberador y aterrador. La mujer se dio cuenta de que la rabia gélida que sentía estaba totalmente justificada, y la única forma de protegerse era cortando todos los lazos y siguiendo el plan de su abuela con rigor militar. La reacción del resto de la familia a la notificación legal de la deuda fue inmediata e histérica, culminando en intentos coordinados de contacto. Daniela, la hermana que siempre se jactaba de superioridad, fue la primera en intentar un acercamiento falso y calmado, pidiendo reunirse en una cafetería neutral. No estaba allí para pedir perdón.
sino para negociar, con el rostro pálido y revelando que ella y su esposo no tenían ahorros para cubrir el préstamo de la abuela, que ellos, ingenuamente, pensaban que era un regalo. Poco después, Roberto apareció en el estacionamiento del trabajo de 1900. Adriana, con su carro nuevo, el símbolo de la prosperidad que tanto le gustaba ostentar, sirviendo de escenario para su propia confesión patética. El negocio estaba quebrando, estaba endeudado hasta el cuello y necesitaba que Adriana perdonara su parte, invocando cínicamente el espíritu de hermanos. La indiferencia de Adriana, ahora blindada por las grabaciones, lo dejó mudo. La escalada del conflicto alcanzó su punto de no retorno de una forma brutal e inesperada. Mientras Adriana procesaba los intentos fallidos de negociación de sus hermanos, su teléfono sonó en medio de la noche con un número desconocido. Era su madre, pero la voz al otro lado estaba quebrada, sin el tono autoritario habitual, solo pánico puro y desesperado. El padre de Adriana había sufrido un ataque al corazón y estaba en el hospital, en la UCI. El shock helado recorrió a Adriana, pero fue rápidamente reemplazado por una sensación amarga de ironía, el estrés de la deuda, la caída de la fachada familiar perfecta y el miedo real a perderlo todo habían literalmente roto el corazón del padre. La madre, en medio de los sollozos, suplicaba no por perdón, sino por dinero, explicando que el seguro no cubriría la cirugía de emergencia y que con el cobro de la deuda cerniéndose, perderían la casa. La angustia psicológica de Adriana, en ese momento, era insoportable. Era el resultado que ella buscaba, la desesperación y la vulnerabilidad de la familia, pero venía con un costo que la afectaba directamente. Ella no había provocado la enfermedad del padre, pero sentía el peso moral de la situación. La madre, llorando histéricamente, usaba el sufrimiento del padre como una palanca final. Si no retiras la demanda, tu padre puede morir y nos vamos a la calle. Adriana sabía que necesitaba tomar una decisión que definiría quién era, la hija vengativa o la mujer que rompe el ciclo de la crueldad. Se vistió apresuradamente y condujo al hospital, no por amor incondicional, sino por una necesidad fría de mirar a su padre a los ojos y entender si había una pizca de remordimiento antes de decidir su destino. La UCI era un lugar silencioso y frío, contrastando con el tumulto emocional que agitaba la sala de espera, donde la madre, Daniela y Roberto parecían destrozados y tensos. Al pasar junto a ellos, Adriana sintió la pesada expectativa. La veían como la única salvación, ignorando por completo que ella era la causa de la destrucción que ellos mismos habían sembrado. Cuando la enfermera permitió entrar en la habitación, el padre estaba pálido y débil, rodeado de tubos y monitores. Era una visión impactante, pero lo que más sorprendió a Adriana no fue la fragilidad física, sino la total falta de humanidad. Tan pronto como pudo hablar, las primeras palabras no fueron un «lo siento» o un «¿cómo está Camila?», sino un débil e inmediato «Adriana, tienes que retirar la demanda. La cirugía nos va a quebrar financieramente». La indiferencia calculadora de su padre, incluso al borde de la muerte, fue la gota que colmó el vaso. Allí estaba la confirmación final de que no había arrepentimiento genuino, solo miedo a la consecuencia. Adriana sintió un nudo en la garganta, pero su voz salió controlada y cortante. «Estás en una cama de hospital, papá, y lo único que te importa es el dinero y la deuda. Me preguntaste cómo llegué aquí, si Camila está bien. ¿Te disculpaste por haber planeado humillarnos en Navidad? ¿Por haber dicho que tu nieta era una vergüenza?» El padre cerró los ojos, incapaz de enfrentar la verdad que salía a la luz. Adriana sabía que no se arrepentía del acto de crueldad, solo de haber sido descubierto. El plan de la abuela Elena, de darle todas las herramientas, era exactamente para este momento, el de no ceder a una manipulación emocional vacía, sino de exigir dignidad. Al salir de la habitación del padre, la decisión de Adriana estaba tomada, no por clemencia, sino por una justicia que trascendía la venganza. La familia la rodeó en la sala de espera, la madre llorando y preguntando frenéticamente si había cedido. Adriana los miró a todos, el miedo y el egoísmo estampados en sus rostros, y sintió la fuerza de su nueva armadura. No iba a retirar la demanda, pero iba a hacer un movimiento que establecería un límite definitivo. Cogió el teléfono, llamó al licenciado Martínez, sin importarle la hora de la madrugada.
y le dio instrucciones de modificar la notificación legal. Ella condonaría el 50% de la deuda inmediatamente, permitiendo que la familia pagara los $52,500 restantes en un plazo de 5 años, sin intereses adicionales. La reacción de la familia a esta propuesta fue una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Por qué haces esto?, preguntó Roberto, con una sospecha inherente, incapaz de concebir un acto que no fuera motivado por el beneficio personal. Adriana fue fría y clara. No lo hago por ustedes, ni porque se lo merezcan. Lo hago porque, a diferencia de ustedes, sé lo que significa ser una persona decente. Y no, quiero cargar con la culpa de haber llevado a un hombre a la ruina en una cama de hospital. Sin embargo, impuso condiciones rígidas. Tendrían que firmar un acuerdo legal de convivencia que aceptaba, sin disputa, la posesión de la casa de playa por Camila y el fondo educativo. Lo más importante, cualquier contacto futuro con su hija sería bajo sus términos, visitas supervisadas y el fin absoluto de cualquier exclusión o comentario irrespetuoso. De lo contrario, la deuda total sería cobrada. El cintos. Acuerdo fue firmado apresuradamente por la familia en el hospital, a la mañana siguiente, ya que la cirugía del padre era inminente. El alivio de tener el valor de la deuda reducido y reestructurado era palpable, pero la amargura de la derrota y la necesidad de someterse a las reglas de Adriana eran evidentes. El padre pasó por la cirugía con éxito, pero el daño psicológico y financiero era irreversible. Los días que siguieron fueron una tormenta de papeles y formalidades legales, consolidando la casa de playa como propiedad de Camila y estableciendo el nuevo plan de pagos. Roberto, el hermano que se jactaba del éxito, fue el más afectado. La deuda, incluso reducida, combinada con sus malas inversiones y el estrés, forzó el cierre de su negocio y el divorcio. Estaba en ruinas, la imagen de perfección desmoronándose ante los ojos de todos. La ruina de Roberto no trajo satisfacción a Adriana, solo la confirmación de la frase de la abuela. Sus acciones tendrían consecuencias. Un día, apareció en su apartamento, visiblemente más delgado y humilde, no para pedir perdón, sino para intentar comprender su propia caída. Confesó que la pérdida de todo, el estatus, el carro, la esposa, lo había obligado a ver cuán superficial y cruel se había vuelto, y que el problema no era Adriana o Camila, sino la necesidad obsesiva de mantener una imagen que no existía. Adriana escuchó todo con una neutralidad casi clínica. Ella no estaba allí para absolver sus pecados, sino para garantizar la seguridad de su hija. Ese momento, con el hermano que la había excluido reducido a cenizas, marcó la verdadera victoria, la justicia que enseñaba la lección de la dignidad. 6 meses después de aquella devastadora Navidad, la vida de Adriana y Camila no era perfecta, pero estaba establemente mejor. Los pagos de la deuda llegaban a tiempo, una prueba mensual de que los límites establecidos se estaban respetando. Su madre comenzó un proceso lento e incierto de acercamiento, haciendo llamadas, quincenales que, inicialmente, estaban llenas de silencios incómodos, pero que gradualmente se volvieron menos enfocadas en la deuda y más enfocadas en Camila. El verdadero punto de inflexión llegó cuando la madre de Adriana apareció en su puerta en mayo, sola, con una caja de regalo. Dentro había una muñeca de tela, hecha a mano, con un vestido meticulosamente tejido. La madre, con lágrimas visibles de remordimiento genuino y no de manipulación, confesó que le había tomado 3 meses coserla. El acto de coser la muñeca, un regalo que representaba tiempo y esfuerzo personal en lugar de dinero ostentoso, fue la primera señal clara para Adriana de que quizás, solo quizás, algo estaba cambiando. Permitió que su madre pasara 1 hora con Camila, observándolas de cerca en la sala. Ver a Camila, con su infinita capacidad infantil de perdonar, riendo e interactuando con su abuela sin el peso del juicio cerniéndose, fue un alivio inmenso. La madre, al despedirse, abrazó a Adriana en 1900. La puerta, susurrando un «Gracias por darme una oportunidad», que parecía venir del fondo del alma, y no de un guión. Adriana mantuvo la cautela, dejando claro que no habría olvido, solo una oportunidad bajo un estricto régimen de consistencia. El 6º cumpleaños de Camila, en junio, marcó la verdadera conclusión de aquel ciclo devastador.
Adriana decidió celebrarlo con una pequeña fiesta en la casa de playa, la casa que ahora era legalmente de su hija. Invitó a la familia, pero dejó las reglas del acuerdo de convivencia firmes y claras. Todos asistieron, y lo que sucedió ese día, bajo el sol y el olor a brisa marina, todavía flota en la memoria de Adriana como algo casi inexplicable. Por primera vez en 6 años, los primos de Camila no la evitaron, la incluyeron, la hicieron reír y, al recibir un álbum de fotos vacío de Roberto, el regalo más significativo que pudo dar, la niña irradiaba una felicidad pura. El padre de Adriana, recuperado, pero visiblemente más viejo, se acercó para disculparse de forma más sincera, reconociendo que el dolor que causaron era insustituible. Esa noche, sentada en el porche de la casa de playa, con el sonido de las olas calmando su alma y Camila dormida en sus brazos, Adriana sintió una paz que no era el final de una historia de venganza, sino el comienzo de una nueva vida. No había buscado la destrucción, sino la dignidad, y la abuela Elena le había dado las herramientas para obtenerla. Lo que la abuela hizo: planear durante años la protección legal, la herencia y el golpe financiero, parecía, hasta hoy, una intervención casi misteriosa, un plan que se concretó en el momento exacto de su mayor desilusión, y que, después de romper y reconstruir a la familia, se detuvo abruptamente. Adriana solo susurró un «Gracias, abuela», al viento, sintiendo que la lección más valiosa que heredó no fue la casa o el dinero, sino la capacidad de defenderse y de enseñar a su hija que nunca más necesitaría aceptar menos de lo que merecía.